con una actitud diferente. Algunos lo ven de reojo, algunos lo miran como que fuera una cosa loca o extraña. Hay quienes ni siquiera pueden darle la mano porque no, si le doy la mano me voy a contaminar. Señores, olvídense de eso. Hay que entender que el don de Jesús se llama el amor, que el don de Jesús se llama tolerancia, que el don de Jesús se llama soportado los unos a los otros, que el don de Jesús, si ese don está en ti, óyeme, si ese don está en ti, si nadie les predica, si nadie les anuncia la verdad, entonces ¿cómo van a creer? Aleluya, en un Dios al cual no han visto. Esa es la realidad. Evangelio de Juan, su capítulo 4, versículo número 9 en adelante. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Le he dado título a esta palabra en esta mañana. Le he dado título a este mensaje: amando a los insoportables. Denle un aplauso al Señor, por favor. Amando a los insoportables. Jesús se caracterizaba por tener una palabra contundente. La gente, cuando escuchaba que el maestro predicaba, amados, algo ocurría, algo pasaba. Se extendía la fama del ministerio de Jesús no solamente en Judea, sino que llegó hasta Samaria y aún fuera de las ciudades vecinas fronterizas de Israel. La fama de Jesús se estaba extendiendo. Aparte de la poderosa palabra que tenía el maestro, había algo sobrenatural, la autoridad del Padre en él, los milagros, las sanidades, las liberaciones. Como cuando entra a la región del Gadareno, dice que con solo pisar allí, los demonios comenzaron a manifestarse. Y así la fama de Jesús, amado, iba extendiéndose, bien sea por la palabra o bien sea por la manifestación. Pero en todo lo que hacía Jesús marcaba la diferencia. Ahora bien, me llama la atención que desde el inicio siempre la visión de Jesús fue una visión de multiplicar y expandir el reino de Dios en la tierra, de ganar almas, de sumar almas. Ahora bien, en tantos lugares que el maestro visitaba, ministraba, predicaba y expandía el reino, podemos notar que cada vez que le tocaba tener un encuentro con los samaritanos, siempre había una incomodidad en los judíos. Siempre había una incomodidad en el equipo de trabajo del maestro. Nótese que en una ocasión va a entrar a predicar en una aldea de samaritanos, y cuando tratan de ir a hacer la obra, no los dejan, no les permiten entrar a predicar la palabra. Los judíos que estaban incómodos con los samaritanos, estoy hablando del equipo de trabajo de Jesús, le sugieren: maestro, ¿quieres que oremos ahora y que caiga fuego del cielo y los consuma a todos ellos? Jesús le da una respuesta contundente diciéndole: ¿de qué espíritu sois vosotros? ¿No sabéis que el Hijo del Hombre ha venido a buscar, a rescatar, a restaurar aquello que se había perdido en algún momento? Y uno de los que expresa esta palabra es Juan, el que años más tarde se convertiría en el discípulo del amor. Señor, que caiga fuego y los mate a todos. Ahora, cuando está con esta mujer, no es la excepción. Está en un conversatorio con ella, y la mujer, sabiendo del problema social que hay entre judíos y samaritanos, le recalca al maestro: como tú, siendo judío, me pides a mí agua, cuando realmente los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí, porque hay un problema histórico. Ahora bien, para entender este problema cultural, para entender este problema histórico, hay que irnos a la antigüedad.
hay que irnos al Antiguo Testamento. Usted sabe que en el principio, cuando Israel comienza a ser regida a través del tiempo de los reyes, viene Saúl, luego David, luego Salomón, y después de Salomón viene Roboam, el hijo de Salomón. Usted sabe que Salomón comete un pecado atroz, como es la idolatría, levantar altares altos a deidades que no pertenecían a Dios. Es decir, cayó en hechicería, en brujería, en espiritismo y en todo este tipo de cosas, porque Salomón se juntó con mujeres extranjeras. Salomón se juntó con mujeres extrañas, y con cada mujer de cada nacionalidad y cada costumbre y cada creencia que tenía con las mujeres que él se juntaba, entonces le levantaban un altar. Ahora bien, sabemos que Salomón recibe una palabra de que Dios iba a cortar el reino, pero era tan grande el amor que le tenía Dios a David, el papá de Salomón, que le dice a Salomón: no voy a cortar el reino de tu mano, sin embargo en la mano de tu hijo el reino será dividido. Cuando comienza a reinar Roboam, el hijo de Salomón, dice que hubo guerra entre el siervo de Salomón llamado Jeroboam y el hijo de Salomón llamado Roboam. De hecho, se parecen hasta los nombres. Hubo guerra entre ellos, y esto da luz a que Israel se divide en dos reinos. Diga conmigo, dos reinos. Una nación que era una sola, ahora se dividió en dos: reino del norte y reino del sur. Ahora no había solamente un rey, habían dos reyes. Usted sabe que Israel en el principio estaba compuesto por 12 tribus, o los 12 patriarcas. Ahora bien, o los hijos de Jacob. Ahora bien, con esta división se forma el reino del norte y se forma el reino del sur. En el principio, cuando se gesta la división, fueron 11 tribus que se fueron hacia el reinado del norte, quedando única y exclusivamente la tribu de Judá como reinado del sur. Luego, tiempo más tarde, la tribu de Benjamín se desliga del reinado del norte y se junta a la tribu de Judá, haciendo una sola tribu, para formar así el reino de Judá. Y el otro, las otras 10 tribus hicieron la composición del reinado del norte, o el reinado de Israel. Por eso es que vamos a notar que en el libro de Reyes y en el libro de Crónicas, usted va a notar que hay dos líneas de reyes. Está la línea genealógica de David y está la línea cambiante de los reyes del norte, que no siempre se mantuvo una misma genealogía. Ahora bien, esta gente en un tiempo estuvieron en guerra, en un tiempo entendieron que fueron hermanos y siempre se daban apoyo militar, apoyo espiritual. A pesar de estar divididos, mantenían una armonía y vivían en paz. Dentro de lo que cabe, vivían en paz. Ahora, cada uno tenía su forma de buscar a Dios, y cada uno tenía su forma de mandato y su forma de regir el gobierno. Entre tantas cosas que acontecieron entre un reinado y el otro, usted sabe que el reinado de Judá fue invadido, fue sometido por Nabucodonosor. Ahí es donde viene la historia de Daniel y sus amiguitos, que son llevados cautivos por el imperio babilónico. Años más tarde se levanta un rey diferente, Ciro. Dios lo toca y le da libertad a los judíos, o al reinado del sur, para que ellos vuelvan nuevamente a su tierra. A los del reinado del norte fueron invadidos por el imperio asirio. Cuando ellos son invadidos por Asiria, ocurre algo, que ellos comienzan a mezclarse unos con otros. Los ciudadanos de Israel comienzan a tener mujeres extranjeras. Esas mujeres comienzan a tener hijos. Esos hijos eran mitad asirio y eran mitad israelita. Y viceversa, también las mujeres israelitas comenzaron a estar con hombres extranjeros, dando a pie, dando como resultado lo que ya le acabo de mencionar. Ahora bien, si hablamos de los orígenes de Samaria, vamos a encontrar
que en el reinado del norte, en tiempos del rey Omri, el papá del rey Acab, uno de los reyes más perversos que a la larga de la historia tuvo Israel, Omri compra un monte a un hombre llamado Semed, según el primer libro de Reyes, y da como origen a esa ciudad colocarle por nombre Samaria, y Samaria se convertiría en la capital del reinado del norte. Ahora bien, para que usted entienda la idea, entre los acontecimientos que le pasaron a la gente del sur y a los del norte, cuando los del sur son liberados a través de la palabra que Dios le da al rey Ciro y vuelven para restaurar el templo de Salomón que estaba en ruina, que es cuando se levanta el profeta Ageo con una palabra poderosa diciendo: hay alguno de ustedes que conoció la gloria de este templo cuando lo inauguraron en tiempos del rey Salomón. Pues os digo que la gloria postrera va a ser mayor que la primera. Ellos comienzan a restaurar el templo que estaba arruinado. Cuando ellos vuelven, óigame, cuando ellos vuelven para restaurar, para ayudar, para colaborar, para que todo vuelva como era anteriormente, sus hermanos del norte tratan de ayudarle, sus hermanos del norte tratan de colaborar en la reconstrucción, en la reedificación del templo. Ahora bien, cuando ellos ven que los hermanos del norte quieren ayudarle, los hermanos del sur hacen un stop. Chaval, un momento, ustedes no nos pueden ayudar porque ustedes se contaminaron con Asiria, ustedes se mezclaron, ustedes ya no son judíos puros, por ende ahora no podemos ser hermanos. Y hubo una separación absoluta, señores, por cuanto ellos no quisieron recibir ayuda de sus hermanos, y de allí proviene ese odio, esa amargura, esa raíz de amargura, de rencor que tenían los judíos en el corazón en contra de los samaritanos, o viceversa, porque a la vez también, gloria a Dios, esa raíz de amargura que tenían los judíos contra los del reinado del norte, por cuanto se habían contaminado, generaron una ofensa a sus hermanos, el no de recibirle la ayuda, y esto también generó una herida en el corazón de los samaritanos, que ustedes rechazaron nuestra ayuda, ustedes cuando les tendimos la mano no quisieron recibir nuestra ayuda, y desde allí, hermano, hubo una separación. Ahora, cuando nos vamos al origen de todas las cosas, ¿sabe realmente quiénes eran ellos? Eran hermanos, eran hijos de un mismo padre, eran hijos de un mismo país, le creían al mismo Dios, seguían siendo hermanos, solo que las diferencias culturales, solo que las diferencias de los acontecimientos que pasaron entre un pueblo y el otro los separó, pero históricamente eran el mismo pueblo, eran la misma gente. Ahora bien, en tiempos de Jesús, señores, este problema seguía estando vigente. Por eso es que la samaritana le está diciendo al maestro: tú no sabes lo que pasó años atrás, tú no estás ajeno o estás ignorando el problema que hay entre judíos y samaritanos. ¿Cómo tú, siendo judío, vas a venir a pedirme a mí que te dé de beber cuando realmente nosotros no nos tratamos, cuando realmente nosotros somos enemigos? Tú no me puedes ver la cara a mí ni yo a ti, porque no nos podemos tratar, porque históricamente hay una raíz de amargura. Ahora bien, señores, yo quiero que usted entienda algo. Era probable que era la primera vez que Jesús estaba hablando con esta mujer. Es decir, Jesús, aunque era judío, no le había hecho nada a esta mujer, y esa mujer, aunque era samaritana, no le había hecho nada al maestro. Sin embargo, la historia los estaba impulsando a odiarse, la historia los estaba impulsando a despreciarse, la historia los estaba impulsando a menospreciarse los unos con los otros. Y a veces yo puedo notar que esta misma situación se ve adentro de las iglesias. Hay gente que a veces te va a caer mal, pero tú no le has hecho nada a la gente, o ellos no te han hecho nada a ti, sencillamente porque hay un registro historial, o porque alguien dijo, o porque alguien habló, o porque alguien comentó. Eso se siembra en el corazón de la gente y por ende comienza a odiar también. Usted no lo ha entendido todavía. Esta mujer tenía una predisposición en su corazón, porque apenas Jesús comienza a acercarse a su vida,
Tú no sabes que tú y yo nos odiamos, pero entre ellos dos no había antecedentes. Entre ellos dos no había una riña. Lo que había era el relato popular del pueblo de lo que había pasado años atrás. Y yo quiero decirle a alguien: no permitas que tu corazón comience a odiar a alguien sin que ese alguien te haga algo. Y si te hace, tampoco tienes que odiarlo. Pero hablando de este caso puntual, hay personas que comienzan a odiar a otro, o le cae mal otro, sencillamente porque escuchó un relato popular. Y eso predispone el corazón de los hombres para dar un buen trato a nuestros hermanos y a nuestros semejantes. ¿Cuántas veces, iglesia, no te ha pasado que ves a X hermano o hermana en la fe y sencillamente porque sacaste una conclusión por lo que vieron tus ojos o por lo que un día escucharon tus oídos, listo, ya esa persona no es de Dios, ya esa persona está descartada, donde le veo los pies no le quiero ver la cabeza, no le puedo saludar? Pero es que no te hizo nada. Tú te estás dejando llevar por algo que alguien dijo. Tú te estás dejando llevar por algo que usted cree que usted vio, que era lo que estaba pasando con esta mujer. Esta mujer tiene a Jesús allí y su actitud negativa es producto de los relatos populares históricos que había entre los samaritanos y los judíos. Pero realmente ella no se había dado la oportunidad de tener un encuentro con el Maestro. Entonces yo entiendo que en la obra de Dios hay personas que son insoportables. Yo lo sé. Yo sé que hay personas dentro de la iglesia del Señor. Dios nos llama a amarlos a todos, pero hay gente que no colabora. Hay gente que no colabora, amado. Oye, uno trata de batallar para amarlos, pero ellos como que no se dejan querer. Eso yo lo entiendo. Lo que no podemos permitir es que nuestro corazón se dañe al punto de dejar de amarlos, al punto de dejar de soportarlos. Porque si amamos únicamente a los que nos aman, ¿qué diferencia habría de nosotros como cristianos con el que está allá afuera de mundano? ¿No hacen acaso lo mismo los mundanos? Tú me amas, yo te amo, tú me das, yo te doy. Realmente nuestra victoria acá está en amar al judío, pero también amar al samaritano. En amar al que piensa como tú, pero también amar al que piensa diferente a ti. Allí es donde radica nuestra gran victoria, en respetarnos los unos a los otros. Lo que pasa es que nosotros a veces caemos en una actitud como la que tenían los judíos. ¿Cuál era la actitud que tenían los judíos? Los judíos se creían, y aún todavía históricamente siguen con el mismo pensamiento, la raza más fuerte de todo el planeta Tierra, el linaje más que especial. Y de repente lo son, porque son hijos de Abraham. Amén, claro que sí. El problema es, no es lo que ellos son o lo que usted y yo podamos ser. El problema es cuando se menosprecia al otro. Porque si usted quiere ser un príncipe, o Dios le permite ser a usted un príncipe, una princesa, un rey, un pastor, un ministro, un profeta, lo que sea que Dios quiera que usted sea, amén, gloria a Dios por eso. El problema no es lo que usted es. El problema es la actitud nuestra cuando menospreciamos al otro. Allí es donde está el problema. El creer que porque Dios nos dio algo ya nos hace superior al resto. Por eso es que los judíos
Le dijeron al maestro en una oportunidad: tú no sabes que nosotros pertenecemos a una línea muy fina, extra finísima. Somos hijos de Abraham. Ellos venían con ese pensamiento de ser superiores al resto. Y realmente, amado, respetando todo lo que Dios le ha dado a la iglesia, todo lo que Dios ha podido entregar a cada uno de vuestros hermanos, realmente aquí no hay gente grande. Hay un solo grande y se llama Jesús de Nazaret. Y si eso es así, entonces yo no puedo engrandecerme por algo que no es mío. No puedo creerme superior por algo que realmente no me pertenece a mí, por algo que no es mío. Entonces hay un problema grave en esta mujer, y es la disposición o la predisposición de su corazón inclinada aleluya. Es muy probable que su mamá, su papá, sus hermanos, su entorno le repetía una y otra vez ese relato popular: judíos y samaritanos no se tratan, judíos y samaritanos no se tratan, judíos y samaritanos no se tratan. La religión, hermano, la religión mata. Óigame, la religión mata. La religión o los religiosos fueron los que mataron a Jesús. Y si hablamos de religión o de religión genuina, Santiago habla cuál es la verdadera religión nuestra. Si alguno de vosotros se cree religioso, lea la epístola de Santiago. Allí nos habla cuál es la verdadera religión. Entonces, no nos creamos más santos que otros. No nos creamos más santos que otros. Seamos santos de verdad. Voy a repetir esto: no nos creamos más santos que otros. Seamos santos de verdad. Y nuestra santidad, señores, nuestra santidad no va en un paltocito, no va en una camisa manga larga, no va ni siquiera en un vestido de novia que arrastre. Nuestra santidad comienza dentro, en el alma. Y son muy finos y son muy santos y son lavados por la sangre del Cordero, y gloria a Dios por todo eso. La gente cuando ve que entra por la puerta de la iglesia, de repente alguien con una vestimenta diferente, con una actitud diferente, algunos lo ven de reojo, algunos lo miran como que fuera una cosa loca o extraña. Hay quienes ni siquiera pueden darle la mano porque no, si le doy la mano me voy a contaminar. Señores, olvídense de eso. Hay que entender que el don de Jesús se llama el amor, que el don de Jesús se llama tolerancia, que el don de Jesús se llama soportados los unos a los otros, que el don de Jesús, si ese don está en ti, óyeme, si ese don está en ti, si nadie les predica, si nadie les anuncia la verdad, entonces ¿cómo van a creer? Aleluya, en un Dios al cual no han visto. Esa es la realidad. A veces nos volvemos hipócritas porque la religión nos enseña algo. A veces nos volvemos hipócritas. Mire, yo he conocido gente que son no radicales, son extremadamente radicales. Yo no tengo problema con eso. Yo digo, el que quiera ser radical, que lo sea, pero permanezca así hasta que se muera. Que hay cosas, amado, que en el camino uno las va cambiando. Hoy usted quiere de repente almorzar sopa, pero el otro domingo quizás quiera almorzar una parrilla. O sea, el hecho de que hoy usted quiera almorzar sopa no quiere decir que sea una verdad absoluta que todos los domingos usted va a querer comer sopa. Así también ocurre dentro de la iglesia del Señor. Hay cosas que a veces nosotros creemos, aún cosas que nosotros queremos y pensamientos que tenemos, pero que en el camino van a ir cambiando de acuerdo a la necesidad del momento. Entonces, entendiendo que lo que el hombre siembra es lo que va a cosechar,
Lo que el hombre siembra es lo que va a cosechar. Por eso es que tenemos que tratar en lo posible de que ese don de Dios, ese amor, esté en nosotros. Porque si usted siembra amor, si usted da amor, ¿qué es lo que usted va a recoger? ¿Qué es lo que usted va a recibir? Es amor. Ahora, si agarramos una piedra y comenzamos a lanzar piedra, o agarramos un palo y comenzamos a dar palos sin misericordia, más temprano que tarde, las mismas piedras y el mismo palo nos va a alcanzar. Y con la misma vara que medimos, con esa misma vara vamos a ser medidos. Ahora, ¿cuál es el gran detalle yo he visto gente ser radicales hasta que he visto gente ser rajatabla, como dirían por ahí, conservador al 5000%. Hasta que un día sus hijos crecieron y resulta que todo lo que ellos predicaron un día, todo lo que un día ellos anunciaron, todo lo que un día ellos dijeron que era malo, ahora sus hijos lo estaban haciendo. Ahora todo cambió. O sea, ahora toca tragarse todo ese montón de palabras que fueron duras y fueron ásperas. Pues ahora hay que agarrar un poquito de agua, un poquito de jugo, mojarlas para poderlas pasar. O sea, el problema acá, amado hermano, es sentir que nosotros estamos en un estatus de santidad tan grande que todos los demás están mal menos nosotros. Usted hablaba con los samaritanos y los samaritanos, ellos sentían que tenían la verdad de su lado y que ellos adoraban al Dios de Abraham también. Pero usted hablaba con los judíos y los judíos sentían que su estatus de santidad era tan grande que ellos eran la raza más fina, porque el templo estaba en su ciudad y era donde debía adorarse a Dios. Entonces cada quien está jalando hacia su lado. Y cuando podemos observar dentro de un mismo pueblo, lo que había era una gran división entre ellos mismos. Óigame, lo que había era una gran división entre ellos mismos, entre hermanos judíos y samaritanos. Porque unos decían a la derecha, otros decían a la izquierda. Por eso es que Jesús comienza a hablar con ella y le dice: he aquí que el Padre está buscando. No le dijo ni judíos ni le dijo samaritanos, no le dijo ni de derecha ni le dijo de izquierda. Le dijo: está buscando verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué le estaba diciendo el maestro? El maestro le está diciendo: ustedes tienen una división entre ustedes, ustedes están partidos, hay un grupo a la derecha, hay un grupo a la izquierda, pero en medio de esa división que puede haber, yo voy a seleccionar a los que tienen un corazón sincero, yo voy a seleccionar a los que tienen un corazón limpio, porque ellos son los que tienen que adorar, ellos son los que me van a agradar y ellos son, aleluya, los que yo voy a recibir su ofrenda, a los que yo voy a recibir su adoración. Entonces no se trata si ser samaritano o ser judío, no se trata si ser conservador o ser libre o liberal, como algunos dicen por allí. Se trata de servir a Dios, amado. Y si usted algún día, óigame, si usted algún día ve algo diferente a lo que usted es, respete. Ya, respete. Por eso es que hay predicadores aquí que hasta que no abran la mente, hasta que no dejen que el don de Dios invada su corazón, nunca van a salir de las cuatro paredes de aquí. Hasta que no abran el corazón. Una vez que abran el corazón, Dios los va a sacar, Dios los va a honrar y Dios los va a bendecir. ¿Por qué? Porque no todos los lugares son igual a este. Y si usted no tiene el don de Dios en su vida, así, abiertamente, que se le desborde ese don,
usted se va a frustrar cuando salga allá afuera. En una oportunidad hicimos un viaje, mi esposa y yo, amado, y cuando llegamos al lugar, ¿usted sabe con qué estaban alabando a Dios? Con soca. Amado, soca. Eso era, usted ha ido, con respeto, ¿alguno fue a la Gumilla alguna vez aquí? ¿Quiénes fueron a la Gumilla alguna vez aquí? Yo también fui, yo estaba chiquito, pero yo fui a la Gumilla. Amado, eso era igualito. Lo único que faltaba eran los disfraces. Era lo único que faltaba, los disfraces. Pero del resto eso era igualito a la Gumilla. Casi que móntate arriba del otro para alabar a Dios. Ahora, yo me quedé sorprendido. Pero yo entendí que es algo cultural, que ese asunto de ellos. Que yo no cante soca, o que yo considere, yo no voy a hablar de Dios, voy a hablar de mí, que yo considere que no está bien, no significa que lo esté. Que yo, Jeff Brito, considere que es incorrecto y que no se debe, no significa que el Padre no lo recibe. ¿Qué hice yo? Agaché mi cara, cerré mis ojos y comencé a alabar a Dios, no al ritmo de ellos. Levanté mi mano y comencé a alabar a Dios, a hacer una oración para que eso no me sacara de concentración, para que esa algarabía que había ahí de soca y que parecía una comparsa mundana no me sacara de mi sitio, de mi lugar. Y ahí está mi esposa de testigo. Yo pasé, prediqué mi mensaje tranquilamente, fluimos, ministramos, una bendición. Listo. Ya después volvimos ahí, ellos seguían con sus socas, sus brincos, sus cosas. Ya no me sorprendió porque ya llevaba una experiencia. Entonces, si vamos con un estirpe y un estilo de que es a mi manera, a mi forma, señores, eso le va a trancar puerta a usted y va a impedir lo que Dios tiene a través de usted. Porque si usted va a un lugar como ese y usted se encuentra que la gente tiene un bochinche casi mundano allí, pero usted es un conservador extremo, usted es un judío que no tiene la capacidad de soportar a los samaritanos, usted sabe lo que va a decir: me voy de aquí, aquí está el diablo. O sencillamente su corazón se va a ver afectado como el corazón de la samaritana. Y cuando pase al lugar, de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Y ese mensaje, en vez de ser un mensaje que edifique, que levante, que restaure, que transforme, que cambie, que edifique, va a ser un mensaje asesino. Va a ser un mensaje que golpee, un mensaje que humille, un mensaje que tira punta, un mensaje que hiere, un mensaje que lastima. ¿Por qué? Porque lo está haciendo desde la abundancia del corazón. Ahora, cuando el don de Dios está en usted y está en mí, y ese don nos ha impregnado de tanto amor, aunque ellos sean mundanos, aunque ellos sean locos, aunque ellos sean lo que sea, hay que amarlos, orar por ellos y nosotros mantenerlo en nuestra esencia y tratar que esa esencia que está en nosotros brille y dé testimonio al punto que ellos quieran ser como nosotros también. Porque si nosotros decimos somos judíos y estamos en la verdad, y la verdad está con nosotros y la verdad está de nuestro lado, pero nosotros hacemos una separación y no podemos relacionarnos con esa gente, no podemos invitar a esa gente, no podemos tratar con esa gente, no podemos comer con esa gente, no podemos ver a esa gente. Entonces, ¿cómo vienen a la verdad si no hay quien le muestre la verdad? Dios no va a bajar del cielo a convencerlos a ellos. Para eso Dios lo tiene a usted y me tiene a mí aquí en la tierra, para que usted y yo hagamos la obra de Dios en la tierra. Que usted pueda ser el prototipo de Jesús, como la revelación que vio Isaías, que dijo: heme aquí, envíame a mí. Entonces, oye, que fulano está desviado de la doctrina, está desviado de la palabra, X, Y, Z. Pero si usted no le da testimonio a esa persona, y el testimonio parte desde el amor, que es el don de Dios, entonces ¿quién le va a dar testimonio? Entonces, ¿quién lo va a convencer? ¿Quién lo va a traer a la verdad?
Entonces nosotros tenemos que quitarnos esa careta religiosa, esa careta de hipocresía. Tenemos que zafarnos ese chi de la cabeza, señores. Yo le pongo un ejemplo para que usted siga agarrando ejemplos. Yo no acostumbro a ministrar con camisas manga cortas. Hay lugares donde uno va, la gente está ministrando en su camisa manga corta. ¿Qué tengo que hacer yo? Respetar. Y no creer que porque yo tengo un paltocito y una camisita manga larga, yo soy más santo que el que está ministrando en manga corta. Yo tengo que entender que una cosa es mi manera y otra cosa es la manera del otro. Pero lo que importa es lo que nos une. Lo que importa es la fe. Lo que importa es el vínculo inquebrantable que es la sangre del Cordero. Eso es lo que realmente importa. Entonces no se escandalice. No se escandalice porque de repente pasó alguien aquí al altar en una actividad y tenía un prototipo diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. No se escandalice por esas cosas, que hay cosas que son más importantes que esas, como lo que llevamos adentro. Nos preocupamos tanto por las cosas de afuera, nos preocupamos tanto por la apariencia, y no digo que esté mal, está muy bien, pero vamos a preocuparnos por las cosas de adentro también. Vamos a preocuparnos por las cosas que realmente importan. El maestro le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes ni siquiera con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, o sea, del agua que había en el pozo, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aleluya. ¿Sabe lo que estaba haciendo el maestro? Estaba rompiendo con esa separación que había entre judíos y entre samaritanos. Jesús estaba unificando lo que estaba dividido. Jesús estaba uniendo lo que desde un principio tenía que estar unido. Jesús estaba mostrando el diseño original. Ustedes, hermanos, ustedes un mismo pueblo son. Tanto el bueno como el malo, como el judío, como el samaritano. Ustedes son un solo pueblo y por ende tienen que aprender a estar unificados. Nótese que el tema central a la larga termina siendo un tema de adoración. Jesús ataca el problema, que es la división que hay entre ellos, para hacerle entender que esa división tenía que acabarse, tenía que subyugarse, tenía que terminarse, para que pudiese haber una armonía plena y ellos pudiesen adorar a Dios de verdad. Por eso es que el maestro le está diciendo: llegará un momento, llegará un día, llegará una hora que no adorarán a Dios ni en este monte, ni en Jerusalén, ni en el templo, sino que los verdaderos
adoradores van a adorar al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué está diciendo Jesús? Si tú conoces el don de Dios, mujer, vas a aprender a soportar a aquellos judíos que tú no has podido soportar hasta el día de hoy, aquella gente que tú no has podido tolerar, aquellos que son insoportables en la obra. Tú lo vas a aprender a amar, porque en la noche o en el día o en la tarde, cuando tú levantes las manos para adorarme a mí, tendrás legalidad, tendrás moral. Por eso es que hoy le digo al pueblo, este pueblo, aleluya, tiene que ser un pueblo que cuando adora a Dios, no lo adore solamente de labios, no solamente de labios que profesan el nombre de Jesús y el corazón estando lejos. No, aquí adoramos a Dios de labios, pero con un corazón sincero, con un corazón genuino, con un corazón humillado en la presencia del Todopoderoso. Por eso es que en esta mañana, si hay algo por allí en tu corazón, si hay alguien que no te cae bien, rompe con eso. Si hay alguien que tú no tienes la capacidad de verle la cara, de darle la mano, rompe con eso. Señores, el Padre está esperando que tú le adores. El Padre está esperando que tú te conviertas en un adorador genuino. Pero para que eso ocurra, hay que romper con la división interna. Hay que romper con la división interna. Y la división interna, estoy en la misma línea, hermano, estoy en el mismo tema. La división interna no es el diablo. Óigame, no es Satanás, ni son los demonios. Somos nosotros mismos. Nuestro ego y nuestro yo es lo que nos divide los unos con los otros. El yo creo que es así, el yo creo que es asado. Yo creo que está bien, yo creo que está mal. Eso es lo que nos divide a nosotros. Nuestro ego y nuestro orgullo es lo que nos divide en ocasiones. Muchas veces voy a hablar arriba y voy a hablar abajo. Muchas veces ocurre que los nuevos no respetan a los antiguos, y eso genera división, genera un quiebre. Y hay que entender que todo el que fue primero que usted tiene que respetarlo. Todo el que ha sido primero que usted en el Señor, usted tiene que respetarlo. Hacia la larga usted alcance más que él en el Evangelio. Respete y honre a sus líderes. Honre, respete y honre. Oiga, a veces ocurre lo contrario, que el antiguo, como es antiguo, en su ego y su orgullo, como es antiguo, entonces quiere pisotear al de abajo, generando así una división y separando. No, pero es que tú eres samaritano, tú eres un nuevo creyente. ¿Cómo tú vas a venir a mandarme a mí? ¿Cómo tú vas a venir a aconsejarme a mí? Cuando yo soy un judío de pura cepa, porque tengo 450 años de evangelio. Entonces, le hablo a uno y le hablo a otros. Le hablo a nuevos que nos respetan y le hablo a viejos que no consideran. Vamos a amarnos. Vamos a amarnos. Vamos a romper con esas barreras. Cada quien en su lugar, sí. Cada quien desde la posición de honra que Dios le ha entregado, sí. Pero con amor, sin división, sin prejuicio, sin situaciones que nos separen los unos de los otros. Aquí no hay niños consentidos. Aquí no hay niñas consentidas. Dios no tiene preferidos. Dios no tiene favoritos. Dios no tiene mimados. Dios tiene gente que le adoran en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Entonces hay que romper con todas esas cosas, señores. Hay que romper con todas esas cosas. Por eso es que al finalizar, no solamente este servicio, todos los que vienen, y usted sabe que hay alguien allí en el salón que usted quizás no puede darle la mano o evita darle la mano, no, rompa con eso y dele la mano. Y si puede, hasta un abrazo también. No le vaya a dar un beso de Judas. Un beso de Judas no. Si le va a dar un beso, que sea genuino, un ósculo santo como habla la Biblia, pero no un beso de Judas.
Ya usted sabe, hermano, si le van a dar beso, mosca allí porque lo pueden prender después. Usted sabe que cuando Judas le dio el beso al maestro, prenderle, le cayeron. Entonces cuídese del beso. Reciba el abrazo, pero el beso no. Aplauda la presencia de Dios. Entonces, si hay alguien ahí en el salón, salúdelo. Rompa con eso. De repente, si usted ve, oye, pero es que la hermana es como orgullosa. Bueno, usted que es humilde, salude. Oye, pero es que el hermano yo lo veo así como pretencioso, como orgulloso. Bueno, como usted es humilde, salude usted. Y rompa con eso usted. Porque lo que importa es que se salve usted. Cuando usted asegure su salvación, la suya, ya después, bueno, usted tendrá chance para ayudar a otro. Pero primero asegúrese usted. Y si hay algo ahí en el corazón, amado, saque con eso. Hermano, pero es que no puedo soportar ese samaritano. Bueno, vea, ore a Dios. Métase con Dios en el secreto. Ore al Padre. Y el Padre que ve lo que usted hace en secreto lo va a recompensar en público. Santiago dice: si alguno está farto de sabiduría, pida a Dios creyendo que Él le dará. Y Dios no da como da a los hombres, con reproche. Dios da abundantemente y sin reproche. Entonces, si hay algo por allí, ore a Dios y dígale: Señor, ve, fulano o fulana es insoportable, pero yo quiero que ese don que está allí en tu palabra se plasme en mí. Ese amor se plasme en mí. Y ayúdame a amar y a soportar a fulano de tal. Y usted va a ver que usted haciendo esa terapia espiritual, orando en el secreto por esa persona, va a llegar un momento que usted lo va a ver diferente. Le va a ver diferente. Ya en vez de cuando la persona venga por un lado, usted en vez de saltar para acá para no saludarle, usted no, vamos de frente, porque es de frente que te voy a saludar. Porque es fácil, es muy fácil ver a veces la actitud de otro. Oye, ver la actitud que tuvo aquel, la cara que puso cuando me vio. Pero la actitud nuestra, ¿quién la ve? Es muy fácil uno llegar a un sitio y uno observar y decir: oye, aquel puso una mala cara cuando yo llegué, o aquel se quitó de allí para no saludarme. Ajá, pero ¿y la actitud nuestra? ¿Por qué no somos humildes y reconocemos que nosotros también tiramos piedra? ¿Por qué no somos humildes y decimos que nosotros también a veces tenemos malas actitudes? Entonces, por eso yo no le estoy hablando al que está al lado de usted, le estoy hablando a usted. Rompa usted con eso y conozca el don de Dios. ¿A qué nosotros nos reunimos en este lugar? Es una pregunta. ¿A qué nos reunimos en este lugar? Dígame una sola palabra, una. Yo la voy a mencionar esa palabra y los que estén de acuerdo conmigo van a levantar la mano. Adorar. Voy a mencionar otro, los que estén de acuerdo conmigo levanten la mano. Hablar. Sí, podemos reunirnos a hablar también aquí. A predicar. Pudiera ser también. Pero veo que la mayoría levantó la mano en la palabra adorar. Es decir, el propósito de nuestras reuniones es adorar. Por encima, óigame, de predicar, la adoración. Por encima del mismo servicio, la adoración. Por encima de todos los equipos de trabajo y las actividades que realizamos aquí, la adoración. Ese es el propósito por el cual nos reunimos. Adorar a Dios. Y en adoración, como un solo cuerpo que somos, tenemos que estar unidos. No podemos estar divididos. Repito, no debemos estar divididos. Que somos judíos, que somos samaritanos, que somos de Apolo, pero que somos de Pablo, que somos conservadores, pero que somos liberales,
que uno usa velo y el otro no usa velo. No, hay que amarnos con todo y como somos y unificarnos a través del vínculo de la fe y adorar a Dios con todo nuestro corazón. Porque si yo no me uno con usted o usted no se une conmigo, aquí hay un escenario muy claro. O yo no soy del cuerpo al cual usted pertenece, o usted no es del cuerpo al cual yo pertenezco. Pero no podemos estar divididos para adorar a Dios. Entonces, si hay divisiones internas, y le repito, no es el diablo ni los demonios, es nuestro ego, nuestro orgullo, nuestras malas actitudes, nuestras malas procedencias, lo que nos divide. Si hay este tipo de cosas, es imposible que la gloria de Dios descienda sobre nuestras vidas. Normalmente las personas creen que cuando uno habla de adoración, están hablando del grupo de adoración. Bueno, le están hablando a los caballeros, al grupo de adoración de los caballeros, o al de damas, o al de jóvenes, o al de la iglesia. No, estamos hablando de la iglesia. Porque yo pregunté cuántos vienen a adorar y usted levantó la mano. No preguntamos si es predicador, no preguntamos si sabe cantar, es adorar a Dios. Entonces, para hacer esto de forma efectiva, no podemos estar divididos. Entonces, hay que comenzar a romper con eso, amado. Por eso es que es muy difícil. Por eso es que muy difícilmente se mueve algo cuando cantamos adoración. ¿Por qué? Porque cada quien está en lo suyo. De repente los músicos en lo suyo, el que está cantando está en lo suyo, el que está allá abajo está en lo suyo. Y cuando viene a ver cada quien en lo suyo, y no estamos en lo que realmente interesa, que es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces es un llamado a la reflexión. Es un llamado a vuestras conciencias de que podamos adorar a Dios de verdad, amado. Mire, una buena adoración en el culto garantiza que todo lo que queda del servicio va a ser un servicio de gloria. Pero si no hay una buena adoración, difícilmente lo que resta del servicio va a ser bueno. Ni siquiera la predicación, así traigamos a Jesucristo a predicar, puede ser buena. Se limita. Porque la adoración te va a preparar el ambiente entero para lo que resta del servicio. Por eso es que un profeta tan fino como Eliseo, estamos hablando de adorar a Dios unificado. Un profeta de Dios tan fino como Eliseo, que tenía la palabra de Dios en su boca, un día va a profetizar y no hay ambiente para profetizar. No hay ambiente para que la palabra de Dios fluya en su vida. Dice, allá va, búsquenme a un adorador. Búsquenme a un hombre que toque el instrumento, que cuando él toque el instrumento esté ungido ese toque y los cielos puedan abrirse y la palabra pueda descender y yo pueda profetizar. Entonces, a veces queremos un cierre de culto glorioso, poderoso. Sí, pero si nosotros no preparamos el ambiente, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo tú esperas que Dios te ve cuando tú no le has dado de forma genuina a Dios? Porque en la adoración nosotros le damos a Él, pero en el resto de lo que quede de servicio Él nos da a nosotros. Entonces es imposible darle a Él si estamos divididos. Es imposible darle a Él si hay cosas en nuestros corazones. Es imposible darle a Él de forma genuina si no rompemos con todas las cosas que se necesita sacarle en nuestro corazón para agradarle a Él en espíritu y en verdad. Aplaude la presencia de Dios, por favor. ¿Usted sabe lo bonito que sería que entre miles y 10,000 el Padre te reconozca a ti como un adorador? ¿Sabe lo bonito que sería que en medio de una multitud, el que quiera estar desenfocado, bueno, ya ese asunto de él, pero usted y yo procuremos estar enfocados? ¿Usted sabe lo bonito que sería que en medio de una multitud Dios esté allá arriba y diga, me está adorando mi siervo fulano,
Me está adorando mi sierva allá en la tierra, que aunque no la pasaron al púlpito, pero está allí gozándose en adoración. Y esa adoración yo la estoy recibiendo aquí, porque tocó el trono de la gracia. Aleluya. Por eso es que leí un escrito por allí, que el oído define quién es músico, pero el espíritu define quién es adorador. El oído define qué tan buen músico es o qué tan buen cantante es, pero el espíritu es el que define cuánto adora al Todopoderoso. Y gloria a Dios, si usted tiene un oído fino, buenísimo, sígalo teniendo fino, afinado, pero procuremos ser hallados, calificados y aprobados como adoradores. Yo se lo dije a usted la otra vez. Solamente los hijos de Dios tienen legalidad para adorarle. Solamente los hijos de Dios tienen legalidad para adorar a Dios. Hay quienes se preocupan por los títulos personales. Si apóstol, gloria a Dios por los apóstoles. Si profeta, gloria a Dios por los profetas. Si pastores, gloria a Dios por los pastores. Si maestro, gloria a Dios por los maestros. Si evangelistas, gloria a Dios por los evangelistas, los 5 ministerios. Pero ¿quiénes se preocupan realmente por ser hijos de Dios? ¿Quiénes se preocupan realmente por ser llamado hijo de Dios? Y solo sus hijos le adoran. Y como hijo tú tienes que tener un perfil. Los hijos de Dios no adoran a Dios y odian al hermano. Los hijos de Dios aman a su hermano y adoran a Dios. Los hijos de Dios soportan a los que son insoportables y adoran a Dios con todo su corazón. Los hijos de Dios tienen fallas, pero reconocen sus fallas delante de Dios. Esa es la diferencia entre uno y otro. Entonces, aquí nos reunimos en este lugar a estar pendiente de si lo hacen bien o si lo hacen mal. A estar pendiente si la chaqueta es nueva o la chaqueta es vieja. ¿A qué nos reunimos en este lugar, señores? Sencillamente porque no hay nada bueno de 7 a 9:30 de la noche en el televisor. ¿O realmente nos reunimos para adorar a Dios de verdad? Entonces vamos a alejarnos de todas esas cosas que son hipócritas. Saquémoslas de nuestra vida. Pidámosle a Dios que podamos ser genuinos, que podamos ser verdaderos, que podamos amarnos los unos a los otros. Y si usted en algún momento ha pasado su pensamiento o alguna expresión, es que no lo soporto o no la soporta, bueno, pídale a Dios, Señor, así en sinceridad, tú sabes que no lo soporto o sabes que no la soporto. Dame amor para soportarle. Dame amor para poder saludarle de forma genuina, de forma verdadera. Porque el Hijo de Dios, Señor, el Hijo de Dios, el verdadero, el genuino, no saluda por aquí y al dar la espalda está hablando y hablando y hablando y hablando del otro. Los hijos de Dios no hacen eso. Los hijos de Dios, si tienen algo que decir, primero le oran a Dios y luego llaman a la persona. Con amor, con respeto y con prudencia se expresa. Y si la persona es de esas personas que son casi que gentil y publicano, entonces se toma 2 testigos para que en boca de 2 testigos conste toda palabra y se arregla lo que se tenga que arreglar. Pero no, eso no es bueno. Hacer una cara, una carátula, dar una mano, un abrazo, un beso y luego después, oye, pero
fulano es tal cosa, o fulana es tal cosa y tal cosa y tal cosa y tal cosa. Los hijos de Dios no hacen eso, amado. Si lo que usted dice en una reunión en secreto, usted no tiene la capacidad de decirlo públicamente o decírselo a la persona directamente en su cara, mejor no lo diga. Quédese tranquilito, resérvese esa opinión, porque puede ofender la presencia de Dios. Porque del que usted va a hablar o va a comentar es un hermano suyo también, aunque sea samaritano, es un hermanito de usted. Y recuérdese, iglesia, que así como Dios te ama a ti, Dios también ama a tu hermano. Así como Dios te ama a ti, ama a tu esposo. Así como Dios te ama a ti, ama a tus hijos también. Lo que pasa es que nosotros agarramos a Dios para nosotros solos nada más. Y creemos que Dios siempre va a pelear nuestra causa. Dios nos va a defender. Dios se va a echar media iglesia de enemigos por nosotros. No, Dios es justo, amado. Dios es justo. Y Dios no se goza de las injusticias, ni mucho menos de la hipocresía. Dios no se goza de ese tipo de cosas. Dios no nos llamó a ser hipócritas, iglesia. Dios no nos llamó a vivir de apariencias. Dios nos llamó a ser unos verdaderos adoradores. Entonces yo quiero que hoy le pidamos a Dios de todo corazón que lo que está oculto en nuestro corazón salga. Si hay algo por allí que desconocemos, que salga. Y si hay algo que nosotros sabemos que está, bueno, ser humilde y reconocer: Señor, esto está, ayúdame a sacarlo. Ser sincero para poder adorar a Dios de verdad, verdad. Porque una cosa es cantar y otra cosa muy diferente es adorar. Todos hacemos el esfuerzo de cantar, pero solo los que agradan a Dios pueden adorar. Y procuremos estar dentro de ese grupo selecto que adora a Dios. Si el que está a tu lado no está adorando a Dios, bueno, déjalo en la mano de Dios. Adora tú y trata de ser un instrumento de inspiración para el que está a tu lado y él se motive también a adorar a Dios. Pero hagámoslo de corazón. Porque si usted, con esto termino, si nosotros no amamos al que vemos todos los días, es imposible amar a Dios al cual no hemos visto. Voy a repetir esto y va en la línea de lo que estamos hablando. Si usted y yo no amamos a nuestros hermanos, y específicamente a los que son difíciles de amar, si no los amamos a ellos, no podemos amar a Dios el cual no hemos visto. Entonces ese hermano que es insoportable es el sello de que tú amas a Dios. Esa ovejita que provoca reventarle una pata con la vara, esa ovejita es el sello de que usted ama a Dios. Porque ahí se pone en balanza lo pesado que es esa oveja o lo mala que es, y el amor de Dios que hay en tu corazón. Y Dios va a decir: oye, esta oveja es insoportable, pero realmente mi siervo por amor a mí está soportando a ese hermano, está soportando esa oveja. Amados, yo sé que a veces provoca decir A, B, C, D, E, F, G, H, todo el abecedario entero. Porque hay que reconocer, hay gente que son falta de respeto, hay gente que, y a veces hay que darle sus buenos balazos, pero con amor. Entonces, ellos son el sello, amado. Ellos son el sello. Ellos son el sello. Que cuando usted lo vea cara a cara, no hay nada en el corazón. No sintió esa cosa así amarga que se mete en el corazón. No. Dio hasta alegría. Dio hasta alegría verle, saludarle, poder servirle en algún momento. Póngase de pie, por favor.